Gloria a Dios. El Señor es un Dios tan bueno God is so good, que por so good. generaciones For generations, nunca ha cambiado He doesn't change. su actitud hacia los que le buscan. He never changes His attitude towards those who seek Him. Nunca ha cambiado como Él es. He has never changed who He is. Él es todopoderoso, He is all Él es powerful. bueno. He is good. Pero hay algo que nosotros debemos de entender But there is something that we must understand. y debemos de entenderlo y aplicarlo en nosotros. We need to understand and apply to ourselves. Hay un protocolo, se dice, There is a protocol que debemos de seguir that we should follow, aún en las cosas de Dios. even in the things of God. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? How many of you are in agreement with that? Tenemos que seguirlo porque si no lo seguimos, If we don't follow His protocol, then estamos fuera de la orden de Dios. we're out of order with God. Y Dios quiere que nos pongamos en orden And God wants us to be in order. porque servimos a un Dios de orden We serve a God of order. que en su tumba, cuando resucitó y salió de su tumba, hasta sus sábanas dobló. When he resurrected from the grave, He actually folded those encasings that were over His body. Y anoche yo vi algo en mi casa. I saw something last night in my home. Y no lo estoy diciendo por nada, es algo que yo vi. I'm not saying it for any other reason than something Es that I algo que me saw. llamó la atención. Something that called my attention. Es algo, una revelación que Dios me dio. It's a revelation that God gave to me. Que en casi 50 años In 50 years, nunca he salido yo de mi casa I have never left my home. y o ella o yo hemos dejado nuestra cama sin tender. We have never left our home without Es making lo, our es lo bed. que yo vi, ¿ok? Ni tampoco he visto platos de una noche, de un día a otro día en el zinc. I've never seen plates and dishes left Y esta overnight in mañana the sink. dije, wow, And this morning I said, wow, sigue haciendo lo mismo. we continue to do the same. ¿Cómo es un Dios de orden? Who is this God of order? ¿Qué hay en Dios que nos ha depositado a nosotros para que seamos igual que Él? What is it that God has deposited in us that we would be the same as He is? Y dice la palabra, yo no les dije que fueran de esta religión o de esta otra religión. I didn't tell you that you go from one religion to the other. Yo les dije que sean santos como yo soy santo. I have told you to be holy as I am holy. 4 cosas que yo veo. 4 things that I see. Que la orden que Dios nos ha dado The order that God has given en to su us palabra in His Word es para que nosotros la sigamos al pie de la letra. is something that we must follow line upon line, precept upon precept. No sé ustedes, pero a veces que a mí se me olvida. And sometimes I forget that. Hay que quitarnos la máscara, ¿verdad? We need to take off this mask that we're Y hablar wearing. con la verdad. And we need to speak with truth. Hay personas que en la mañana, como mi esposa, no hace nada si no entra en la presencia de Dios. Something that we do in our house is we do not do anything in the morning except seek the face of God first. Yo me levanto a la carrera y He gets up en la and noche, cuando ya está todo callado a las 2, 3 de la mañana, me pongo a estudiar mi palabra. he gets up in the middle of the night and he studies the Word of God for 2 and 3 hours. Es
mientras le demos su lugar a Dios, as we give God his place, yo pienso que Dios nos revela quién es Él para nosotros. he reveals himself to us. Pero hay algo bien importante que debemos ver en las Escrituras. There's something important to see in this word. Aleluya. Dice la palabra, vamos a Segundo de Crónicas, Let's go to 2 Chronicles, Segunda de Crónicas, (14). 14. Si mi pueblo, If my people, a quien yo he llamado por nombre, whom I have called by my name, se humillara y buscara mi rostro, would search and seek my face, se diera vuelta y se arrepintiera, and turn from their wicked ways and repent, yo escucharía desde el cielo I will hear from heaven, y sanaré su tierra. and I will heal their land. Si nosotros, quien somos llamados por Dios, If we who are called by God, el que ustedes estén aquí no es consecuencia, it is not a coincidence that you are here today. no es consecuencia. Dios nos habla conforme a nuestra fe. God speaks to us according to our faith. Amén. Amen. Entonces, si Dios nos está diciendo a nosotros, If God is doing this for us, si haces esto, yo haré esto. he says, if you do this, I will do that. ¿Qué nos limita a nosotros no hacer lo que Dios nos pide hacer? What limits us to not do what God has asked for us to do? ¿Cuáles obstáculos vienen en contra de mi caminar en Cristo What obstacles have come que me limitan recibir las bendiciones de Dios? that have come between me and God and limit my blessings? Él quiere que reciba sus bendiciones, He wants us to receive his blessings, pero las bendiciones no son para todos, but the blessings aren't for all, sino para los que somos fieles. but for those who are faithful, obedient. Amén. Amen. Los que buscamos de su presencia Those that look for his presence diario. every day. Aleluya. Hallelujah. Entonces, nos pide algo el Señor. The Lord is asking something of us. El Señor nos pide en Deuteronomio 11, por favor, Deuteronomy 11, desde el principio. from the very beginning. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice, 11, 26 through 28. hoy les doy a elegir, aleluya, Today I am sending bien específico que es Dios, ¿verdad? you a choice. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. See, I am setting before you today a blessing and a curse. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando obedecer. The blessing if you listen to the commandment of the Lord your God, which I am commanding you today. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor, su Dios, y se apartan del camino que hoy les mando seguir. And the curse if you do not listen to the commandment of the Lord your God, but turn aside from the way which I am commanding you today, Y se van tras dioses extraños. by following other gods which you have not known. Había un evangelista que decía cuando creció en San Francisco There was an evangelist who grew up in San Francisco, y decía que cuando había pleitos ahí en la high school,
when there were arguments and fights in the high school, estaban los dos que se iban a pelear, and the two of them were ready to fight. pero el instigador, But the one who el que instigated decía, was the one that went, ooh, él tiene miedo o él no quiere, he's afraid, he doesn't want to get era in a el que los fight. ponía a los dos a que se pelearan, ¿verdad? And he was instigating a fight. El instigador es el enemigo. And the instigator for us is the ¿Quién nos enemy. dice, no tienes que seguir esto? The enemy who says you don't have to follow those No rules. puedes ir a este lugar You can go to that place mientras no hagas lo que hacías antes. as long as you don't do what you did Pero no nos before. damos cuenta que cuando uno se para en un lugar vulnerable, donde el espíritu está tomando posesión, When we go into a place and even though we're not supposed to be there and we know that there's a spirit there that starts to begin to instigate. tal vez esté uno así incómodo de que no puede hacer lo que hacía antes, ¿verdad? Maybe you might feel uncomfortable about not being able to do what you used to do. Pero cuando sales de ahí, But when you leave that place, te traes al espíritu a casa. you bring that spirit home. Y si a ti no te puede tumbar ese espíritu, If that spirit cannot knock you out, va a tumbar al más débil en tu casa. it's going to look for the weakest link in your home to knock them out. Va a tumbar al más débil en tu casa. The weakest one in your home will be affected and No impacted. es que no debamos, sino que tenemos que tener sabiduría. We need to have wisdom. ¿Por qué provocar a Dios? Why would we provoke God? ¿Por qué decir, voy a ir, pero no voy a tomar? Voy a ir, pero no voy a... I'm going to go, I'm not going to drink, I'm not going to. ¿Verdad? Vamos a ser realistas, pueblo. We need to be real, church. Si no tengo que ir, If I don't qué have voy? to go, then don't go. porque cuando uno sale del mundo, When we leave that world, ni el mundo te vuelve a aceptar bien cuando regresas al mundo. even if you return to the world, it doesn't even, Porque it's el not the mundo same. sabe el poder y la autoridad que llevamos. The world doesn't know the power and authority that Se we los digo have. por experiencia. I speak about this by Porque experience. cuando yo fui mundano, ¿ok? He was worldly, Pero cuando llegaba donde estaba el mundo, but when he would go where the world was, me sacaban la vuelta. I would always, Porque decían, ahí viene el pastor. they would always turn around and say, uh-oh, here comes the pastor. Hay veces que estábamos un montón de personas ahí y de repente me quedaba yo solo. And at first there was a lot of people, and then I was by myself. Y decía, ¿qué pasó? And what happened? ¿Se iban? They would go. Tenemos que orar por algo que es algo muy específico en la palabra de Dios. We must pray for something specific through the Word of God. Y la oración, hay veces que venimos a orar y lo único que oramos es, Señor, dame. Sometimes we come to prayer and the only thing we pray Necesito. about is give me, I need, I want. Venimos con la boca llena de dame We have the mouth full y of las give me manos vacías. and the hands are empty. Quiero, necesito, I dale want, a mi hijo, dale I a mi need. hija, dale a mi nieto, mi nieta, Give to this Mi one, give esposa to y my todo. wife, to my kids, pero no hago lo que debo de hacer. but I'm not doing what I'm supposed to Y do. una de las cosas que debemos hacer es orar por el avivamiento del Espíritu de Dios en nuestra comunidad. What we need to pray for is that there would be revival inside of us and our community. Si nos olvidamos de qué necesito, cuántos pares de zapatos necesito, cuántos vestidos necesito, cuántos pantalones necesito, cuántas camisas, cuántos trajes, cuántas corbatas, If we pray, Lord God, increase my wardrobe, y nos enfocamos en cómo orar por nuestra comunidad, el mundo fuera diferente, pueblo. if we would stop praying for that and pray Hallelujah. that how this world can be saved, everything would be different. El mundo fuera completamente diferente. ¿Por qué? Completely different. Why? Porque estamos
orando por el avivamiento del Espíritu de Dios. We're asking God for the revival of the Spirit inside of each and every one Que of el us. avivamiento del Espíritu de Dios se manifieste en las escuelas, en los trabajos, en las comunidades, aún en la iglesia. That revival would be in the community, the schools, in the job, and especially in the church. Les voy a decir una cosa. Aquí hay personas Here are people, que cuando la alabanza sube, when the worship begins to la increase, gloria de Dios cae. the glory of God Y comes yo he in. visto cómo hombres y mujeres levantan las manos y se entran en la presencia de Dios, I see how men and women raise their hands in the presence of God through worship. pero cuando se dan cuenta de que están entrando en la presencia de Dios, se asustan But when they realize that they're entering into the presence of God, they get fearful. y bajan sus manos y dejan de adorarle en espíritu y en verdad. They put their hands down and they stop worshiping in spirit and truth. Hay personas que deberían de traer banderines aquí para bailar y mover el espíritu de Dios. We should come in prepared with all of our instruments Hay and personas aquí en la iglesia que pueden danzar en el espíritu. to dance in the No es spirit. nada de malo eso. There's nothing wrong with this, Mientras lo hagan en decencia y en orden. as we do things decently and in order. Pero, ¿por qué no hacen lo que deben de hacer? But why this is not happening? Thessalonians. ¿Era Thessalonians? Crónicos. Crónicos. Aquí está. Crónicos, ¿qué fue? 7. 7:14. 7:14. Segundo de Crónicas Segundo de Crónicos 7:14. 7:14. Second Chronicles 7:14. Dice la palabra otra vez. The word says, Si mi pueblo if my people que lleva mi nombre who are called by my name se humillara y orara humble themselves and y pray me busca y abandona su mala conducta, and seek my face and turn from their wicked ways, yo le escucharé desde el cielo, I will hear from heaven, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra, will forgive their sin, and will heal their land. mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Eso es después This is de que afterwards cambie uno. that one changes. No es antes. It's not before. Y nosotros queremos que Dios oiga nuestras oraciones antes de cambiar. God, we want God to hear our prayers 100% nuestro ser. before we change 100%. Amén. Esto no es mío, esto es de Dios, esto es de la palabra de Dios. This is the word of God. Amén. Amen. Aleluya. Abiertos mis ojos, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven desde este lugar. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer offered in this place. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. For now I have chosen and consecrated this house that my name may be there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. Cuando las oraciones del justo When the prayers of the Suben. righteous no van a bajar, ascend, no van a bajar a defeat, ¿cómo se dice? unanswered, No van a bajar sin ser contestadas. they're not going to return to us void or without an answer. Nosotros tenemos que levantar las oraciones que
como les dije desde el principio, que el avance, el avance espiritual suba al trono de Dios. The breakthrough spiritually should come up and before the throne of God. It's gotta be ese breakthrough, ese avance espiritual Tiene que haber there has to be a breakthrough que rompa las barreras que están limitando tus oraciones llegar al cielo. that obstacles would be broken. Aleluya. Imagínense si todos nosotros nos poniéramos de acuerdo y orar por ese avivamiento en la ciudad. Imagine if we would put ourselves together and El- pray el for the mover- revival, El mover del Espíritu Santo, for the move of the Holy Spirit in the donde city, se vean sanidades y prodigios, where we would see healings and wonders, donde haya restauración Where there- y would be restoration, unidad, unity, donde la enfermedad se vaya where the sickness would flee, y el divorcio no se mencione. divorce wouldn't even be mentioned. ¡Qué bendición sería! What a blessing it would be. Amén. Amen. ¿Qué es un avivamiento? What is a revival then? Avivamiento es un despertar divino. Revival is an awakening spiritually. Es un despertar de que digas, no me importa quién esté sentado a un lado de mí, yo voy a alabar a mi Dios. It's a revival is saying, I don't care who's next to me, I am going to worship God. Porque sirvo a un Dios todopoderoso, todo lo puede. I serve an awesome, almighty God. Mientras tú hagas lo que tengas que hacer, As you do what you need el to resto do, es de Dios. the rest is up to God. El resto es del Espíritu Santo. The rest is up to the Holy Spirit. ¿Qué es avivamiento? Es algo soberano Revival is something que that is produce que el hombre supernatural, that produces, se mueva extraordinariamente. that moves through humankind extraordinarily. Que ese mover de avivamiento se extienda extraordinariamente en la vida del cristiano. This supernatural move extends itself through humankind, through human lives, changing all. El avivamiento trabaja conforme a la obediencia de la gente. And revival is hinged on obedience of God's people. Eso les gustó, ¿verdad? Lo voy a repetir otra vez para que se les grabe. Aleluya. Es un despertar, es una restauración, es algo donde la gente aprenda a fortalecerse It's a spiritual awakening where God's people learn to become strengthened. de lo que fue hecho desde un principio, That was established since the beginning, lo que fue el propósito de Dios, which was the purpose of God, de que la gente viviera y tuviera vida en abundancia, that we would live and live a life de of que tuviera abundance, gozo, that we would be joyful, de que fueran más que vencedores. that we would be more than conquerors. ¿Por qué batallamos tanto como cristianos? So why do we battle so Y much as queremos Christians? buscar la presencia de Dios y seguimos batallando. We want to seek the presence of God, but we're still fighting. ¿Por qué vivimos de día a día? Why do we live that just one day at a time? Si Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. When God wants us to have Hallelujah. life and life abundant. Me está gustando mucho este tiempo, ¿eh? He's very happy with this. Algo que Dios quiere revelarnos es que recibamos What God is revealing to us is that we would receive lo que queda de la palabra rema. what has come forth as the Rhema word of God. ¿Qué es la rema? What is the Rhema word ¿Quién of sabe God? qué es la rema? What is the Rhema word of God? ¿Nadie? Quiero que me digan, Someone have an answer? ¿qué es la rema de Dios, de la palabra? ¿Ok? Discernment of the word of God.
the living word of God, Vamos a usar nomás eso, el seguimiento. the following of De the que word of si God. una vez recibes la palabra, que siga la rema de la palabra. If you follow the word of God, you're following the Rhema word of God, Y que te llene hasta el tope. and that it fills you up all the way to the top of your head. Alguien hizo una presentación una vez, Someone did a presentation at one time cómo el Espíritu Santo how the Holy Spirit, pusieron un vaso and they put a glass, y el vaso estaba a la mitad de agua. and there was only a half full of the glass. Entonces, el vaso estaba a la mitad de agua, Being half full, pero el agua representaba el Espíritu Santo. and the water represented the Holy Entonces, Spirit. en el vaso había la mitad sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace las cosas a la mitad. The Holy Spirit doesn't do things halfway. Cuando el Espíritu Santo cae, te llena. When the Holy Spirit falls, it fills you. Amén. Pero para que nosotros vivamos en el Espíritu Santo, So that we live in through the Holy Spirit. tenemos que llegar a llenar el vaso de agua, So we have to get to the point where that glass is full to the top. recibir la porción que está vacía. And to receive that portion that was missing. Pero para continuar, como dice la palabra rema, para continuar tenemos que agarrar el vaso lleno y meterlo a un vaso más grande. So in order for that to be overflowing, when it starts to overflow, we have to take the contents, the water, and pour it into a bigger glass, Donde sea saturado todo el vaso, where the whole glass then gets saturated and no filled up, nomás la mitad, not just the o half, no nomás hasta un nivel, donde sea más que not just, suficiente, not just a little, but more than sufficient, más que suficiente, more than sufficient, donde no haya lugar, donde podamos discernir, donde podamos entender, where we can understand, donde podamos enseñar, no nomás aprender. not just learn, but also teach Amén. and disciple. Eso es lo que debemos de buscar continuamente. This is what we should be looking for continually. Cómo ejercitar How to no nomás exercise. el aprendizaje, sino el entendimiento Not just the learning, but the understanding, para poder enseñar. so that we can teach others. ¿Cuántos están recibiendo algo? Amen. Aleluya. Tenemos que volver a la We have to return the consciousness. ¿Qué es cómo se traduce la consciousness? Lo consciente, lo primordial de la vida en Cristo para que el avivamiento se active y se vea el gozo we del have to, avivamiento. we have to return to the essentials of Christianity so that revival can be incepted and started at its very purpose. Aleluya. Ese tiempo de refrescamiento, It's a ese time of tiempo refreshing. de la presencia, It's a, ese tiempo que nos llena de poder y autoridad en el Señor, it fills us with the presence and the power and the authority of the Lord. nos tiene que llevar a ser motivados a buscar más de su presencia. And it has to motivate us to seek more of His presence. Que si estamos echando mecánica en el carro, empezar a orar en lenguas. Even when Si están cocinando, hermanas, empiecen a orar en lenguas. we're doing our daily chores, to begin to cry and pray in tongues. Si están haciendo lo que estén haciendo y viene un rostro de un hermano o una hermana en su espíritu, oren por ellos.
When you're doing your daily chores and if somebody comes before your heart, pray Yo- for them. Amén. Yo llegué a poner alarmas en mi teléfono I even have alarms on my phone. de que decía, a esta hora tengo que orar por At this, estas personas. at this time, I need to pray for these people. A esta hora tengo que orar por estas personas. Y el Señor me sonaba mi alarma y agarraba el teléfono. Hoy son las 10, pues tengo que orar por este y este. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Y empezaba a orar. Empezaba yo a motivarme yo solo y levantarlos en oración. As I set alarms for pray for different people, I just enter in for and bring these lives before the Lord Porque yo sé que no es fácil. because I know it's not easy. Yo sé que no es fácil. I know it's not easy. Amén. Amen. Gloria a Dios. Yo digo que aleluya. Ay. Gloria a Dios. Praise God. Yo digo que tenemos que buscar más de su presencia. I say that we must seek more of the presence of the Lord. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie, por favor. Let's stand. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre va a haber obstáculos, hermanos. There's always going to be No. obstacles. No le pongan atención a esos obstáculos. We can't pay attention to the obstacles. Hagan lo que tengan que hacer en la presencia de Dios. Do what we must do in the Amén. presence of God. Amen. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Lord, we thank you for this La day. honra y la gloria para ti, Señor. We give all the glory and honor to you, Lord. Señor, lleva a cabo tu propósito, Señor. Have your way and your will in our lives, God. Abre las puertas del cielo, derrama tu espíritu, Señor, Open the windows of heaven and pour out your sobre cada spirit. persona que te busque Over con claridad, Señor. Every person that is seeking you in spirit Llénanos and de tu truth. espíritu, Fill them with your spirit. sánanos, Heal us, O God. restauranos Restore us, God. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. El cuerpo de Cristo dice, Amen.